Buenas tardes. Estamos en la última mesa plenaria de este primer día del Congreso. Como el título de la mesa es Cultura científica y ciudadanía democrática. Cuando propusimos incluir esta mesa en el programa, queríamos dar respuesta a una gran pregunta. ¿La cultura científica puede ayudar a mejorar la democracia? Esta era la pregunta clave o central de este debate. Para hablar sobre ciencia y democracia contamos con 4 expertos en psicología, en sociología, en filosofía y en periodismo científico. Por un lado está Josep Lobera, aquí a mi izquierda, que es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, de Madrid, perdón. Por aquí a mi izquierda está José Antonio López Cerezo, de la Universidad de Oviedo. A mi derecha está Ana Paula Morales, de la Universidad de Campinas, en Brasil. Y a mi derecha, más derecha, está Guido Corradi, de la Universidad de las Islas Baleares. Luego os los iré presentando en detalle. Antes quiero lanzarles a ellos y lanzaros a vosotros algunas preguntas que surgen y que pivotan sobre esta gran pregunta principal y que nos hacemos desde el mundo de la comunicación científica. Bien, por un lado partimos de un aparente consenso, y es que una sociedad democrática debe o debería promover debates y deliberación sobre cuestiones de ciencia. También parece haber consenso en que esa participación ciudadana es imposible en una sociedad sin una cultura científica suficiente. Pero surgen las siguientes cuestiones. ¿Cómo podemos promover que los ciudadanos se involucren en las decisiones y en el debate científico? ¿Es suficiente la alfabetización científica y la participación vendrá por sí sola? Y ligado a esto, ¿cómo podría afectar una mayor participación ciudadana a la gobernanza tradicional de la ciencia basada en la autoridad de los expertos y en el poder de decisión final de los políticos, ¿no? Los representantes políticos? En relación a la gobernanza, también nos preguntamos cómo una democracia debe gestionar algunos debates éticos que despiertan aplicaciones científicas o prácticas científicas como la experimentación animal, la clonación o la emergencia de la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de consensos son necesarios en estos debates éticos? Como dice una pregunta nuestra de la encuesta, algunas cuestiones científicas deberían dejarse solo en manos de los expertos. ¿A quién rinden cuentas esos expertos? Con respecto a los expertos, vivimos en un tiempo en el que parece que han perdido autoridad. Nos encontramos con que los pacientes cuestionan a sus médicos, nos encontramos con que algunos incluso se decantan por utilizar terapias pseudocientíficas. Como sabéis, como algunos de vosotros sabréis, los estudios de percepción nuestros en FECID muestran que los que más confían en homeopatía y en acupuntura no son precisamente los menos formados, son aquellos mayoritariamente son aquellos que tienen más formación. Por tanto, lo que se detecta es que nuestras sociedades ya no confían de forma absoluta en la ciencia y la tecnología. Muchos dicen, y lo hablaremos luego, que esto es saludable para una democracia. Pero ¿cómo gestionar estas percepciones ambivalentes con la ciencia? Y más práctico, ¿cómo comunicar ciencia para desmitificar creencias pseudocientíficas? Relacionado con esto, y ya termino, sabemos que debido a nuestros sesgos cognitivos es extremadamente difícil convencer a alguien de algo aunque se dispongan de una teoría correcta, de datos, de hechos que lo demuestren. Por eso me gustaría también preguntarles y preguntaros qué podemos aprender de las ciencias sociales a los que ellas se dedican, como la psicología, la filosofía o la sociología, para mejorar la eficacia de la comunicación científica. Bien, estas son solo algunas preguntas, yo ya se las había mandado a ellos para que conocieran por dónde quería orientar la mesa, y todas pivotan sobre esta cuestión o gran pregunta, y es si la cultura científica puede ayudar a mejorar la democracia. En primer lugar, le voy a dar la palabra al compañero José Antonio López Cerezo, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Oviedo, donde actualmente dirige un grupo de investigación sobre cultura científica. Es también miembro del grupo de expertos de la encuesta de percepción social de la ciencia que realizamos en FECID. Y le cedo la palabra. Muchas gracias. Un tiempo muy escaso y muy limitado. Muchas gracias a Gonzalo por la presentación y también por la invitación a la organización y a la OI y a la Junta de Andalucía.
Yo me tomé en serio los deberes que nos puso Gonzalo y bueno, me puse a hacer un PowerPoint que resume un poquito lo que yo entiendo que puede constituir una respuesta a la pregunta que él nos hacía, a los miembros de la mesa. Y es esta: ¿la cultura científica mejora la democracia? En afirmativo. ¿Por qué o cómo? Creo que hay dos respuestas. Hay una respuesta express, que es la que llamo el argumento PUSH, de Public Understanding of Science, y una respuesta más elaborada. La respuesta express es una respuesta también convincente y clara y muy directa. Es la que nos dice que el correcto funcionamiento democrático de una sociedad depende de la libertad de expresión, de la libertad de elección, pero también de la capacidad de los ciudadanos para entender las propuestas y la discusión sobre las alternativas. En un mundo donde la ciencia y la tecnología tienen una presencia cada vez mayor, esa capacidad ciudadana debería ser entendida como la posesión de una cultura científica cívica, que han llamado autores clásicos, para poder entender asuntos de interés general relacionados con la ciencia, a fin de que los ciudadanos puedan formarse una opinión y manifestarla, participando de la vida democrática. Y esta es la mejor cápsula que creo que puede responder a esa pregunta central, que está inspirada en autores clásicos como Benjamin Shen o John Miller. Pero también entiendo que hay una respuesta más elaborada, que es lo que llamo el argumento PES, de Public Engagement in Science, no Public Understanding, Public Engagement, implicación ciudadana, que es un argumento que no solamente tiene en cuenta, a la hora de considerar la cultura científica, no solo tiene en cuenta la huella de la ciencia en la sociedad, sino también la huella de la sociedad en la ciencia. Porque entiendo que esta visión más compleja de las relaciones ciencia y sociedad, que facilite ese acercamiento recíproco, contribuye a fortalecer la gobernanza democrática. Quisiera puntuar un poquito esta respuesta más elaborada, lo que llamo el argumento PES, para aclararlo un poco más. Bueno, en primer lugar, creo que la cultura científica modera el optimismo respecto a los efectos futuros del desarrollo científico y tecnológico. Este es un punto muy importante que han sido señalados por muchos autores, entre otros, por ejemplo, por Martin Bauer, con lo que llama su U invertida. Hay una asociación lineal entre conocimiento y actitud favorable, hasta llegar a cierto umbral, a cierto nivel de conocimiento, cuando la curva se invierte y contribuye a medrar un cierto pesimismo o al menos a ser conscientes también de los riesgos y no solo de los beneficios. Esto también lo hemos encontrado no solamente en países postindustriales, como señala Martin Bauer, sino también en grandes urbes iberoamericanas, a través de un estudio que hicimos con FECIT y RICIT, donde encontramos que una proporción importante de la población, alrededor del 20% de estas grandes urbes iberoamericanas, Paulo, Buenos Aires, etcétera, y también Madrid, seguían esta tendencia que describe Bauer, esta U invertida, que nosotros describíamos como una V invertida. Esta V invertida señala una escala del optimismo, la percepción de muchos riesgos, pocos beneficios, muchos riesgos, muchos beneficios y muchos beneficios, pocos riesgos en el impacto de la ciencia y la tecnología. Y vemos que a medida que aumenta el nivel de escolaridad, el pico se acentúa. Es decir, a medida que crece el nivel de conocimiento, de cultura científica, no solamente se perciben los beneficios, sino también se comienza a ser consciente de los riesgos en algunos campos de aplicación de la ciencia y la tecnología. Por eso creo que la cultura científica modera el optimismo. Y esto también pienso que no es una mala noticia. A ver si puedo cambiar. En segundo lugar, considero que la cultura científica, primero, es un antídoto contra la inhibición y, segundo, enriquece la opinión de los ciudadanos respecto a los pros y contras de la aplicación de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Hay muchos datos demoscópicos de encuestas que apoyan esta idea. No voy a tener tiempo de detenerme en todos ellos, pero, por ejemplo, la encuesta FECIT, la última que tiene datos públicos difundidos, la de 2014, muestra que hay un segmento de la ciudadanía que identificamos a través de análisis estadístico, en un artículo que se publicó este año en Public Understanding of Science. Hay un segmento de la ciudadanía que son los que podríamos considerar personas con un alto nivel de conocimiento científico, un alto nivel de formación, con también un alto grado de apoyo a la ciencia, pero también conscientes de los riesgos en algunos campos de aplicación de la ciencia y la tecnología. Es lo que Bauer llama los escépticos leales, lo que otros han llamado los
distrustful engagers, los implicados desconfiados, personas cultas, científicamente cultas, pero que tienen ciertas dudas y albergan cierto escepticismo. Estas personas, creo que es un perfil muy interesante, son personas que toman partido, que por ejemplo en preguntas como la ciencia y la tecnología es la mejor base para elaborar leyes y regulaciones, difícilmente escogen la opción intermedia, que es la opción refugio, en una escala de 5, suelen decantarse por los extremos. Son personas también que saben y responden, esto es muy interesante en las encuestas, porque no suelen, o mejor dicho, escogen con mucha menos frecuencia la opción no sabe, no responde, cuando se le hace preguntas acerca de los impactos del fracking, la energía nuclear, la clonación o las telecomunicaciones. Son personas que suelen mojarse y además son personas que muestran una gran heterogeneidad, una gran disparidad. No responden uniformemente beneficios, perjuicios al preguntarles por los efectos del cambio científico y tecnológico en diversos ámbitos, sino que diversifican a la hora de preguntarles por el fracking o a la hora de preguntarles por Internet. Mucho más que otras categorías de la población. También considero que la cultura científica genera cautela respecto al uso de información científica por parte de instituciones, empresas y agentes sociales. También hay datos que proceden de las encuestas acerca de cómo la cultura científica alimenta escepticismo acerca de la imagen idealizada de la ciencia, la que se transmite en algunas preguntas que contienen los cuestionarios, como por ejemplo, la ciencia puede resolver cualquier problema. Las personas científicamente cultas tienden a decir que no. También genera escepticismo sobre pseudociencias respecto a la creencia en pseudociencias, como los fenómenos paranormales o el horóscopo, aunque aquí hay datos contradictorios, como decía antes Gonzalo, porque una cosa es la atribución de cientificidad. Las personas científicamente cultas atribuyen poca cientificidad al horóscopo, pero sin embargo presentan un nivel de interés un poco mayor que el resto de la población por este tipo de fenómenos paranormales, horóscopo, etc. Y también es de suponer, aunque no conozco estudios sobre el caso, que la cultura científica alimenta escepticismo acerca del uso de la información científica en los mensajes publicitarios, que dependen de la industria y de la empresa. No puedo pasarla. ¿Puedes pasar una? En cuarto lugar, otro punto que entiendo interesante para perfilar esta segunda comprensión de la cultura científica es que la cultura científica tiende a generar desconfianza respecto a los agentes sociales tradicionales, la administración pública y la industria. Hay datos de estudios sobre percepción del riesgo que muestran que a medida que crece el nivel socioeconómico y aumenta el nivel de conocimiento de la población, tiende a aumentar el nivel de desconfianza respecto a las fuentes tradicionales de información sobre riesgos, y estoy hablando del gobierno y de la industria. También los datos de la encuesta de 2014 de FECID mostraban que las personas científicamente cultas, los escépticos leales, tendían a confiar en mayor proporción que la población más en hospitales, universidades y organismos públicos y menos en el gobierno y los medios de comunicación, en los agentes sociales tradicionales. ¿Una más? Vale, gracias. También, y ya voy terminando, entiendo que cierta desconfianza institucional no es mala, no es una mala noticia, sino que es una buena noticia, como también anticipaba Gonzalo. Hay estudios sociológicos clásicos, como los de Rosanvallón o Lockstedt, que muestran que los mecanismos de control del poder ejecutivo y económico son esenciales en una sociedad democrática. La prensa libre, el poder judicial independiente, mecanismos de participación, etcétera, etcétera. Y la limitación efectiva de la autonomía en la actuación del gobierno y de las empresas depende de, entre otras cosas, el nivel de desconfianza institucional, del protagonismo social y la disponibilidad de mecanismos de participación. Por eso entiendo que los escépticos leales no son una mala noticia. Y ya última, una más. Una. Puesto que también los estudios demoscópicos muestran que la cultura científica estimula el protagonismo social, generando inclinación a la participación en materia de ciencia y tecnología. Y ya ajustándome al tiempo, bueno, hay estudios, sobre todo que hemos hecho de la encuesta iberoamericana de 2007, que también promovió FECID en colaboración con OEI y RICID,
que mostraba una estrecha asociación entre nivel de conocimiento, interés, consumo, importancia atribuida a la ciencia, a lo que llamábamos apropiación, que es la inclinación a hacer uso de la información científica en distintos aspectos de la vida ordinaria, y la inclinación a la participación. No hay muchos estudios sobre participación, esta encuesta incluía una batería de preguntas importantes sobre participación, y por eso aquí pudimos establecer esa asociación entre el nivel de cultura científica y la inclinación a tomar partido, a ejercer protagonismo en la vida pública. Por eso creo que sobre la base de estos puntos, la conclusión es que un público científicamente culto, pero este público escéptico leal que he mencionado, público que es consciente de la importancia y los beneficios de la ciencia, pero que también entiende la diversidad de campos científicos y que puede haber riesgos que es conveniente comprender y controlar, y en eso la gente debe tener espacios para poder participar. Entiendo que este público científicamente culto, entendido como un público crítico y comprometido, es un recurso muy valioso para la democracia, y por eso también entiendo que la misión de la comunicación de la ciencia no debería ser promover la aceptación y el simple respaldo de la ciencia, sino también cultivar el escrutinio social y la implicación de los ciudadanos en esta empresa. Con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muy interesante. Y el concepto de escépticos leales, luego lo hablamos en las preguntas. Bueno, la siguiente persona que nos acompaña es Josep Lovera. Él es, si encuentro los papeles, aunque me lo sé, pero bueno, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, aunque es catalán, y es el coordinador científico de nuestra encuesta de percepción social de la ciencia, además de haber trabajado en la empresa privada en estudios demoscópicos. Y le doy la palabra ya. Muy bien. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Quiero agradecer a los organizadores el estar aquí en esta mesa tan interesante, y prometo que no me he coordinado con ninguno, aunque parece que con el profesor López Cerezo, donde él acaba, yo casi empiezo. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, y en 9 minutos me resultaba difícil abarcar la cantidad de preguntas tan interesantes que Gonzalo nos había planteado, muchísimas, mucha ambición. Demasiadas. Y yo me he quedado con una que se me quedó resonando en la cabeza, en la que decía, era una afirmación más bien: la participación es imposible sin una cultura científica suficiente. Y me dio por investigar un poco el hilo de esa afirmación, poniéndola en pregunta, ¿no? ¿Es imposible realmente la participación sin una cultura científica suficiente? ¿Y qué sería suficiente? Y de ahí pues voy a intentar en estos breves minutos que tengo pues tirar de ese hilo, ¿no? Por supuesto, con una ciencia cada vez más especializada, cada vez son menos las personas que pueden participar de la construcción del avance del conocimiento científico. Ni siquiera los premios Nobel podían participar, no tienen una cultura científica suficiente para participar de disciplinas fuera de su disciplina. Por lo tanto, eso de la cultura científica suficiente para participar dependería de qué y de cómo. En el otro extremo de la participación científica está el uso individual de la ciencia, que también es una manera de participar del sistema tecnocientífico. Y ahí pues las personas aparentemente somos las que decidimos, ¿no? Tenga la cultura científica que tenga, de si utiliza una tecnología u otra, aunque ahí también hay ciertos matices. Por un lado, hay leyes que nos obligan a utilizar ciertas tecnologías, por ejemplo, la fijación en los coches, que estamos obligados a utilizar, o la propia socialización. En mi trabajo yo estoy obligado a utilizar ciertas tecnologías, o no podría vivir, estoy obligado a utilizar esta tecnología, ¿no? Entonces, a mí el punto que me interesa está en medio, ¿no? Otro tipo de participación, hay muchos tipos de participación. El debate que más me interesa está en ese punto intermedio, la participación en cómo debe ser la vida social, porque la tecnología condiciona nuestra vida. Y en ese diálogo que planteaba López Cerezo, ¿no? Entre democracia, sociedad y ciencia, tecnología, en la que las dos se retroalimentan,
Sin duda hay mucho que decir en cómo la tecnociencia condiciona nuestra sociedad y por lo tanto los ciudadanos parece como que deberíamos ser capaces de decidir cosas que nos determinan nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, mi pequeña aspiración en este debate, en este diálogo interno que yo tenía, pues es tampoco en esos 5 minutos que me quedan ahora, pues resolver este dilema, pero sí avanzar un par de pasos, ¿no? Vemos la participación ciudadana como un todo. La ciencia, muchas veces decimos los ciudadanos no pueden participar en la ciencia, nos da miedo que participen sin una cultura científica suficiente. Pero bueno, veamos de dónde y hasta dónde, ¿no? Hay diversas posturas. La democracia representativa, elegimos cada 4 años y eso va en el PAC, ¿no? Si ponemos centrales nucleares o molinos de viento, ¿deberíamos los ciudadanos poder participar en esa cuestión o ya votando una vez cada 4 años es suficiente? La mitad de los europeos cree que la opinión de la gente en este tipo de decisiones debería ser tenida en cuenta. En Holanda, el año pasado, se inició la campaña Agenda de Investigación Holandesa para enfocar las prioridades de investigación científica en cuestiones que provocan preocupación en la opinión pública. Por lo tanto, vías de entrada hacia la ciencia, es decir, sí, los ciudadanos pueden decidir incluso cómo priorizar y qué líneas priorizar y que la ciencia se ocupe también de las cosas que nos preocupan más a los ciudadanos sin una cultura científica suficiente. En 2011 en Alemania, Suiza y Francia hubo muchas manifestaciones, miles de personas se manifestaron y forzaron a sus estados al menos a reconsiderar sus políticas en energía nuclear. Eso también es participación ciudadana, política científica. Por lo tanto, vemos que algo se está moviendo a nivel internacional también en esa demanda de abrir nuevas vías de participación y de democracia en la ciencia. ¿Quién demanda más participación? No todo el mundo, sin duda. Los que estudiamos la participación ciudadana lo sabemos bien, la participación es compleja y más en un ámbito como la ciencia. Un estudio reciente hecho en 32 países muestra cómo los países con mayor cultura democrática, con mayor niveles de democracia, tienen también ciudadanos que demandan más control sobre las instituciones científicas. Entonces, en ese estudio parece que hay una relación entre más democracia y más necesidad o más deseo de los ciudadanos de tener capacidad de decidir sobre las instituciones tecnocientíficas. También a nivel individual, ya no repetiré porque ya el profesor López Cerezo ha hablado de a nivel individual, quiénes son los sectores que desean o que desearían más participar, simplemente complementando un poco lo que él ha explicado. Pues esos dos grandes perfiles distintos de personas, por un lado los que podríamos llamar reflexivos, niveles altos de educación, con preocupaciones postmaterialistas, con preocupaciones por los riesgos o las implicaciones de la ciencia, y aparentemente en el mismo barco, pero en un barco distinto, personas con un perfil totalmente distinto, los que denominamos tradicionalmente como anticientíficos, personas que yo prefiero llamar pseudocientíficos, en los que hay perfiles muy diversos entre creacionistas, personas de teorías de conspiración o de prácticas pseudocientíficas, ufólogos, etc. Es un grupo muy diverso y que a veces, como mezclamos todos los que demandan más intervención en la ciencia, pues puede generar cierta complicación. En este último grupo diverso sí sería muy importante la comunicación social de la ciencia en tipo de redes antirrumores que se hacen en otros ámbitos, ¿no? En un trabajo de constatación de evidencias, en no difusión de falsas creencias. Me viene a la cabeza el trabajo que estamos haciendo con FECIT, identificando los perfiles sociales de personas que creen en las prácticas, en las terapias, por ejemplo, como en la homeopatía, que carecen de demostración científica, etc. Bueno, voy aterrizando porque imagino que no debo tener mucho más tiempo, pero el punto central entonces para mí es el siguiente. Para responder la pregunta inicial debemos distinguir entre, uno, la construcción del conocimiento científico, en el que a veces sí cabe la participación de sectores ciudadanos no especializados y en otras veces no cabe esa participación,
Y dos, la toma de decisiones de cómo aplicamos esa tecnociencia, cómo esa tecnociencia al final no solamente se construye como conocimiento científico, sino cómo llega a ser aplicada en nuestra sociedad y cómo condiciona también nuestras vidas. Debatir qué queremos y cómo lo queremos. Ahí entran valores más allá de criterios técnicos o científicos, porque la ciencia condiciona nuestra vida social. Pero no olvidemos una cuestión fundamental. La ciencia no se decide su aplicación o no se aplica desde la propia ciencia. No son los científicos los que deciden cómo se aplica la ciencia. La mayor parte de decisiones de cómo se aplica se toman en el ámbito de la economía, en la economía de consumo en el que estamos viviendo. Por lo tanto, veamos, por ejemplo, la cuestión de la obsolescencia programada. Todos nosotros tenemos aparatos que están diseñados para desaparecer y para estropearse en un tiempo determinado. Mi formación original es ingeniero de materiales antes de ser sociólogo, y recuerdo cuando estaba estudiando en los años 90 ingeniería, como los másters de obsolescencia programada eran uno de los más caros. Es muy difícil programar un aparato para que se rompa. Es mucho más fácil diseñar un aparato para que funcione, mucho más sencillo. En cambio, tienes que diseñar un aparato para que funcione, un minuto tengo, y que se rompa justo en una ventana de tiempo específica, en un uso específico. Si se rompe antes, tienes consumidores insatisfechos, y si se rompe más tarde, pierdes ventas. Por lo tanto, no olvidemos también esta cuestión. Hay muchas decisiones sobre la ciencia y la tecnología, muchas decisiones de cómo se aplica la ciencia y la tecnología que condicionan nuestras vidas, que no están ni en la ciencia ni en la democracia. Y por lo tanto, sí sería conveniente abrir espacios de toma de decisiones en aspectos tecnocientíficos, especialmente en el uso de la ciencia y la tecnología, para ciudadanos culturalmente no especializados o, como decíamos, sin una cultura científica suficiente. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pep. Es interesante, apunto que justo este perfil sociodemográfico de las personas que apoyan la homeopatía y la acupuntura está a punto de salir el libro de análisis de la encuesta, lo vamos a tener, espero, en 2 semanas, publicado, y ya publicaremos también todos los datos de la encuesta de 2016. Bien, nuestra siguiente ponente es Ana Paula Morales. Ella es investigadora asociada del Laboratorio de Estudios Avanzados en Periodismo de la Universidad Estadual de Campinas, LabJOR Unicam, en Brasil. Y además es editora ejecutiva de la revista Ciencia y Cultura de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, la SBPC. Y bueno, ella va a hacer el esfuerzo de hablar en español, lo cual es portuñol, hablábamos antes, lo cual lo agradecemos mucho y bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a Juan Carlos Toscano por la invitación a participar en esta mesa y a Gonzalo por la coordinación. Como Rosalia, hoy por la mañana yo voy a hablar despacio y leer un poco también porque... Le hemos dado un poquito más de tiempo. Sí, porque en mi caso hasta mi portuñol es muy malo, entonces agradezco desde ya la comprensión. Yo voy a hacer un breve resumen de un fragmento del libro que escribí con el profesor Carlos Vogt, com quem trabalho em la Universidade de Campinas e quem represento acá. O livro foi publicado pela OEI com apoio da Junta de Andalucía e está disponível online. E por la mañana se falou sobre a questão da ciência ser cultura ou estar inserida em la cultura e la cultura científica. E esta charla, eu parto do pressuposto que o ponto de encontro entre a ciência e ela ser científico e a sociedade, que é a cultura, é a comunicação. Então, o que possibilita a cultura científica de que hablamos, o que chamamos cultura científica, é a comunicação. E eu he traído 2 citas que ilustram esta afirmação. A primeira é do filósofo francês Jean-Pierre Dupuy, que disse que para que uma atividade intelectual, a ciência, se convierta em cultura, é necessário que essa atividade seja capaz de um retorno reflexivo sobre si mesma e que entre em intensa comunicação com aquele que não seja ela, ou seja, a sociedade.
Y la otra cita es del físico inglés John Simon. El principio basilar de la ciencia académica es que los resultados de la investigación deben ser públicos. La institución fundamental de la ciencia, entonces, es el sistema de comunicación. Y ahora, nosotros todos debemos hacer un ejercicio de abstracción para criar la imagen mental de la espiral de la cultura científica que el profesor Carlos Vogt propuso há tempo y a partir de la cual sale nuestro pensamiento. La espiral de la cultura científica es una metáfora, é uma imagem que representa a dinâmica da cultura científica com todos os processos, as ações, os hechos que fazem parte de ella. Então, imaginemos dois ejes, vertical e outro horizontal, que definem e opõem 4 quadrantes, ok? E por los que recorre continuamente a linha espiralada. Está pronta a imagem de la espiral. A dinâmica de la espiral parte do primeiro quadrante, abaixo direita para vocês, que contiene las acciones dirigidas a la producción y la difusión de las ciencias, espacios en que los científicos son, desde el punto de vista de la comunicación, locutores y destinatarios de la ciencia, por medio de artículos y acontecimientos científicos, tales como concursos, simpósios, talleres. El segundo cuadrante, acá abajo, también, de la enseñanza de ciencia y el entrenamiento de científicos, está configurado por la entrega de informaciones de científicos y profesores a los estudiantes de diferentes niveles, desde la educación básica hasta el posgrado. Las actividades dirigidas a la enseñanza para la ciencia, que es el tercer cuadrante, 1, 2, 3, ocupan el tercer cuadrante, en el cual los científicos divulgadores, professores e centros como museus e eventos como feiras de ciência, por exemplo, levam a ciência e a tecnologia a los estudiantes e ao público em geral. Por último, o quarto quadrante representa a divulgação científica mais ampla, praticada por periodistas e investigadores que têm a sociedade em geral como interlocutora. Então, a ampla divulgação. Em todos os processos representados em los quadrantes, a comunicação tem um papel fundamental, ya sea para a disseminação e a consolidação de novos conhecimentos, para a educação, assim como para a divulgação de conteúdos científicos e tecnológicos. Estes quadrantes podem distinguir-se desde o ponto de vista da comunicação por aspectos quantitativos e qualitativos. Primeiro, o eje horizontal opõe os quadrantes desde o ponto de vista quantitativo de sua audiência, para quem se direciona. Tomamos o primeiro e segundo quadrantes, abaixo da linha horizontal, respectivamente, da produção da ciência e da formação de científicos, configuram os espaços de produção e reprodução da ciência. A natureza da audiência, em ambos casos, se caracteriza como esotérica, com S, esotérica com S, ou seja, reservada a grupos restritos, mais pequenos. Em oposição, os quadrantes da enseñanza para a ciência de museus e feiras e da divulgação, da ampla divulgação, são os da apropriação da ciência. E a audiência, nesses casos, se caracteriza como esotérica com X, é decir, ampla, aberta e irrestrita. O eje vertical, por sua vez, opõe os quadrantes por aspectos qualitativos dos discursos da comunicação, inerentes a los processos contenidos em cada um de ellos. En el quadrante 1 e 4, então, o começo, a produção da ciência e depois a ampla divulgação, o último. O discurso é polissêmico e polifônico, en el que várias vozes se pronunciam de forma concomitante. São científicos falando para científicos, são periodistas e investigadores falando ao público em geral. E, de outro lado, o discurso monossêmico e monofônico, com características educativas próprias da enseñanza de ciência.
La ciencia se define de forma simple como la búsqueda de las relaciones causales y el establecimiento de leyes generales de la naturaleza. El objetivo de la ciencia es descubrir, enunciar estas leyes, y para ello la ciencia hace de cuenta que esas leyes así definidas fueron enunciadas por la propia naturaleza. Es una lengua compleja y altamente codificada, ya que también es compleja la naturaleza y también codificada para nuestra comprensión. Esto hace que, de cierta manera, el lenguaje de la ciencia sea caracterizado por una especie de anulación del sujeto real e histórico de la anunciación, que es el propio científico. Y él, el científico, acepta esta investidura y procede como si fuese de hecho un agente enunciador de verdades científicas que hablan de la naturaleza bajo la forma de sus leyes y de su funcionamiento. Es lo que hace el enunciado científico. Un enunciado que dá a sensação de que se enuncia a si mesmo, dice a verdade a ser vista. A maior parte dos artigos científicos são escritos em terceira pessoa, como não é científico hablando, pero a coisa que se habla por si mesma. Pero hay que desvendar por metodologias, por teorias, por los instrumentos que a ciência propicia, buscando e anunciando a cada passo de los descubrimientos, los vínculos de causalidade que rigen la naturaleza. Por outro lado, e que interessa para a pergunta, há todo um conjunto de impressões, de percepções e vivências históricas que convivem desde o ponto de vista da sociedade e da cultura, que caracteriza como esta sociedade percebe a verdade que é enunciada cientificamente. A cultura científica é hecha e se hace desta amálgama, desta fusão, desta mescla entre as impressões subjetivas da sociedade em relação a essas verdades anunciadas por la ciência, de modo que se tenha ao mesmo tempo, em um lado, a pressão da natureza em las leyes que se revelam e anunciam, e por outro, a percepção das leyes, ou seja, suas representações em lo cotidiano da cidade. Isto é o que genera essa dimensão cultural e no movimento que passa da escritura científica, que representa a abstração máxima, para uma oralidade que é a experiência e a vivência da sociedade relacionada a tudo isso. Então, a conclusão dessa parte é que, de certa maneira, um pouco provocativa, que para que a ciência pueda existir em la cultura, é necessário poner a ciência a las exigências reflexivas da linguagem. A divulgação científica, nesse sentido, habría nascido de uma percepção dessa necessidade. Se eu tenho um minuto mais, eu creio que sim. Sim, creio que sim. Sobre a pergunta se a cultura científica melhora a democracia, eu penso que sim, também. E eu creio que a comunicação é a ferramenta mais forte para isso. Porque, como o historiador Eric Hobsbawm ha escrito na Era dos Extremos, o conhecimento, e no último siglo, o conhecimento científico ha avançado muito e está muito mais complexo de entender, como dije pouco. E, por outro lado, os produtos tecnológicos são muitos e estão em nossa vida, em nosso cotidiano. Então, paralelamente, temos uma complexidade de conhecimento muito especializado e, de outro lado, temos equipos que operamos, mas não sabemos como funcionam. Então, eu creio que sim, que o conhecimento pela comunicação da ciência é a arma mais forte para a democracia cidadã. Muchas gracias. Muy bien. Por último tenemos a Guido Corradi, que se encuentra en mis papeles aquí. Es psicólogo y doctorando en el Grupo de Evolución y Cognición de la Universidad de las Islas Baleares, investiga en estética y moral y colabora en el blog Rasgo Latente, donde ha escrito sobre cómo comunicar ciencia de forma más efectiva. Vamos un pelín mal de tiempo, pero bueno. No te preocupes. Hablo súper rápido al argentino y no pasa nada. Venga, vale. Bueno, intentaré ser breve porque lo agradeceréis todos. Todos los días tenemos que tomar decisiones. ¿Okay? Nos despertamos, algunas son muy banales, muy nimias,
tenemos que elegir qué zapatos nos ponemos, si vamos a llevar una americana o si voy a ir con otro tipo de chaqueta. Sin embargo, también tenemos que tomar decisiones en nuestro día a día con información que no disponemos. Muchas veces el médico nos pide que elijamos o que participemos en la elección de nuestro tratamiento. ¿Qué ocurre? Que por mucha cultura científica que tengamos, a mí cuando mi médico me dice, hay estas opciones, tienen estos riesgos, la manera en la que me va a comentar estos riesgos, la manera en la que va a presentarme esta información, va a afectar muchísimo a la decisión que yo tome. Lo mismo pasará con la sociedad. Muchas veces, desde el punto de vista de los gobernantes, nos pedirán que tomemos decisiones, que las debatamos democráticamente, que decidamos. ¿Pero qué pasa? Que los seres humanos tenemos una forma de pensar para la supervivencia. Intentamos, con la mínima cantidad de recursos, hacer la máxima cantidad de inferencias. Esto puede ser muy problemático, sobre todo cuando desde la sociedad se nos planteen preguntas que sean tramposas. Por ejemplo, creo que fue hace unas semanas, o puede que la semana anterior, en cierto programa de máxima audiencia se pretendía preguntar, ¿son seguras las vacunas? ¿Qué pasa? Que por la forma que tenemos los humanos de pensar, por el contexto que se nos da y por nuestra propia evolución, el mero hecho de hacer una pregunta de este tipo nos lleva a inducirnos ciertas respuestas. Por eso, mi punto es que a la hora de hacer una comunicación científica efectiva, a todos los niveles, desde gente que escribe en blogs para divulgar, desde instituciones como la DGT, a todos los niveles, el tener en cuenta cómo se da esta información y, más importante, tener en cuenta el sujeto que va a recibir esta información es la clave. En psicología esto lo llamamos racionalidad ecológica, es decir, vivimos en nuestra vida intentando sobrevivir con la información que tenemos, y muchas veces estas informaciones nos sesgarán nuestra respuesta. Decía Gonzalo, que estamos sujetos a sesgos. Yo os voy a plantear que la idea es al revés. Gracias a que tenemos sesgos, podemos muchas veces elegir correctamente para poder sobrevivir. El tema está en que el nivel incluso de cultura científica puede no estar correlacionado con nuestras decisiones. Hace no mucho salió un artículo realmente interesante en el que se comparaba la tendencia a caer en este tipo de juegos mentales, que son los sesgos cognitivos, que básicamente, si no estáis familiarizados, un sesgo cognitivo es una respuesta que el 99% de las veces acertaremos, pero en unas condiciones apropiadas daremos una respuesta que puede parecer totalmente irracional. ¿Ok? El tema está en que a la hora de comunicarnos, a todos los niveles, ya lo digo, desde un alto ejecutivo que quiere vender un nuevo medicamento a un gobernante que te quiere dar una información, o a un debate televisado respecto a un tema peliagudo, tenemos que tener en cuenta a quién nos dirigimos, qué es lo que piensa, qué contextos está siendo sometido. Existen ciertas guías que nos pueden ayudar muchísimo en este tipo de decisiones respecto a cómo informar. La que os recomiendo muchísimo, que está traducida a varios idiomas, es la de Stephen Lewandowski, en la que existen unas cuantas guías respecto a cómo combatir los mitos. No voy a reseñarlos todos, pero porque es mejor prefiero picaros vuestra curiosidad y que lo busquéis, pero el que más me llamó la atención a mí, y creo que en general suele ser el que más choca, es el mito de que la gente que tiene creencias que son perjudiciales para ellos, consumen homeopatía, tienen creencias, son los conocidos como antivacunas, etc. Son gente que no dispone de la información para tomar la decisión correcta.
Sin embargo, diversos estudios parecen mostrar, o muestran evidencias a favor, de que esta gente realmente está más informada que la media. ¿Qué ocurre con esta gente? Está muy informada, pero está informada de sitios incorrectos, con información que a la larga les va a perjudicar a ellos y a toda la sociedad. Así que el punto con el que me gustaría que os quedarais, y no sé si voy bien o mal de tiempo, 5 minutos, perfecto, es tener en cuenta a quién nos dirigimos, con quién estamos hablando, quién es nuestro público, cuáles son las necesidades cognitivas que tiene, porque todo el mundo, todos queremos sobrevivir, todos queremos saber. Entonces, pero nuestras necesidades tendrán diferentes motivaciones. Una de las cosas que más me ha enseñado sobre por qué piensa la gente como piensa es estar en hospitales de día donde pacientes crónicos de enfermedades crónicas tienen continuamente, continuamente dolores, tienen continuamente problemas, y ver cómo cómo los sanitarios les ofrecen la información, ver qué necesidades están intentando cubrir. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el sistema sanitario público es eficiente en lo médico, pero la forma en la que tiene de tratar el paciente hace que no se cumplan estas expectativas, estas necesidades que tiene el paciente, que además, si nos ponemos un poco en contexto de una enfermedad crónica, que es mucho sufrimiento, mucha desesperanza, saber que no es que estés enfermo, es que eres enfermo, este tipo de posiciones vitales que son muy perjudiciales, porque cuando a lo mejor vas a un médico que te está curando, pero no te está satisfaciendo tus necesidades emocionales y cognitivas al respecto. Muchas veces incluso te pedirán que elijas tu tratamiento, pero de una forma totalmente impersonal, o haciéndote displays de información que son muy contraproducentes. Existen muchos estudios que relacionan que cuanto más fácil de entender es un riesgo, por ejemplo, con un display, en vez de un porcentaje, habrá un 30% de que el tratamiento te mate, a presentarlo de cada 30 pacientes que tratamos, 10 sobreviven, 20 sobreviven. Este tipo de displays de información hace que cambie tu forma de decidir, básicamente porque cubre estas necesidades de cognición que todos tenemos. A la hora de dar esta información, lo dicho, cuanto más gráfico, más simple y más participativo, teniendo en cuenta el contexto de la persona a la que nos estamos dirigiendo, lo cual es problemático, porque muchas veces la comunicación que hacemos es en masa y no sabemos el perfil de la persona a la que nos estamos refiriendo, por ejemplo, mismamente en Twitter o mismamente en campañas de publicidad. Otros puntos que también son interesantes desde el punto de vista de mejorar, de que la comunicación científica mejore nuestra sociedad, haciendo que las personas tomen mejores decisiones y en agregado la sociedad progrese, por ejemplo, reduciendo a cero el número de personas que no se vacunan, es no solo satisfaciendo estas necesidades emocionales, cognitivas, propias del contexto, sino exponiendo a las consecuencias por ejemplo, en el caso de las antivacunas, de las personas antivacunas, varios trabajos científicos hay sobre que si el médico te informa sobre la exposición si te exponen las consecuencias de tus actos, decides mejor. Así que para terminar, que ya solo me queda un minutito, creo que uno de los grandes temas de mejorar la cultura científica de la ciudadanía ya no es tanto preguntarnos qué es lo que la gente piensa, sino por qué la gente lo piensa de esta manera. Muchas gracias.
Bueno, ha sido, como veis, una mesa con muchos distintos puntos de vista. Casi todos estamos de acuerdo en que, bueno, aunque Guido no me ha respondido, Guido, ya te iba a llamar Guido, no me ha respondido a la pregunta, pero casi todos estamos de acuerdo, con matices. Me ha gustado mucho algunas de las ideas que habéis dado. Yo casi que, como nos queda poco tiempo, abro directamente preguntas del público y el tiempo que tengamos, porque, Elena, tenemos que tenemos un cuarto de hora, ¿no? Vale, pues yo casi prefiero alguna pregunta y si no yo puedo sacar alguna. Por ahí. Buenas, ya pregunto hasta mañana, lo siento si es un coñazo esto. Quería hacerle una pregunta a Guido, porque esta mañana estábamos hablando de una cosa con respecto a un póster que demostraba las estadísticas de cómo se promocionaban las terapias alternativas, de alguna forma decirlo, en los medios de comunicación, o las terapias complementarias, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, como biólogo, hay muchas veces que soy muy radical con el tema de las pseudociencias. Es lo que hay. Pero cuando tú intentas transmitir a alguien que no tiene cultura científica que la homeopatía no es una ciencia, que no debe creerse todo lo que ve en ese sentido, hay muchas veces que los científicos pecamos de tratar a esa gente como ignorantes. Y con ese mensaje lo que estamos provocando es el rechazo de esas personas a intentar escucharnos. Entonces, la mayoría de gente que toma homeopatía que yo conozco, muchos de ellos han estudiado psicología, y el argumento que dan es: a mí me funciona. Entonces yo quería preguntarte cómo le dirías a una persona que toma homeopatía o una persona que crea en las pseudociencias, cómo decirle que está equivocado sin utilizar un argumento que pueda ser hiriente o que le resulte ofensivo, porque es muy fácil herir la sensibilidad de una persona cuando le dices que está equivocado sin recurrir a, pues a menosprecios, pero indirectamente se siente ofendida. Muchas gracias. Sí, es uno de los grandes retos, y lo primero que hay que hacer es escuchar muchísimo a la persona para entender cuál es la necesidad que está cubriendo la homeopatía. Hay que ser sinceros, hacer que la gente cambie de opinión es muy difícil, y también hay un efecto de que tratamos a todo el mundo en el mismo bloque. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay gente con la que no vale la pena perder el tiempo discutiendo, que es un porcentaje que, no sé si hay estudios en España, pero en Estados Unidos calculan que es el 5%. Hay gente que da igual cuánto vayas a rebatirlos, que no sirve de nada. Y esta gente, los manuales en general recomiendan no debatirles, no entablar conversación con ellos. Sí. Incluso no participar en debates con ellos, porque esto es el típico efecto de tipo combata, persona seria que con toda la buena voluntad del mundo va a un programa de televisión y al lado le ponen a lo que en Argentina llamamos un chanta, vendiendo su producto. ¿Qué pasa? Que la percepción que se hace es: el tipo que está vendiendo un timo está al mismo nivel que el científico que está explicando correctamente las cosas. O sea, hay batallas que solo de participar estamos perdiendo. Sí. No, he dicho que hay una minoría que... Sí, tienes razón que no he contestado correctamente. Hay una minoría que no hay que combatir porque no hay que ni acercarse a ellos, que se queden en sus casas hablando de sus temas, y luego hay una gran mayoría que hay que buscar qué es lo que le está ofreciendo la homeopatía. Mi experiencia personal de gente que conozco que consume este tipo de productos no es tanto que lo que necesitan, no es tanto una persona, no es tanto una pastilla, sino como una atención con un farmacéutico que te va a estar dando conversación media hora para venderte el producto,
o de un homeópata que te va a cobrar 50 euros por una hora, que te va a estar también tratando con toda la delicadeza del mundo, porque obviamente tienen mucho más tiempo que la gente que cura de verdad. Y sí, pero es así. Y por otra parte, creo que muchas veces el tema de convencer está un poco, entre comillas, sobrevalorado. Y mi opinión personal es, lo que se tiene que hacer es un mayor control de arriba a abajo. Por ejemplo, sacar la homeopatía de las farmacias. Evitar el efecto halo. Si vemos a una persona con bata hablando serio que te vende lo que te vende, tanto te vende la aspirina que te va a quitar de verdad el dolor de cabeza, como te da algo que simplemente por regresión a la media vas a notar efectos entre comillas, pues ahí es el problema. Ahí está y bueno, muchas veces lo único que queda es paciencia, escuchar muchísimo y ver dónde tenemos encaje a colocar nuestro mensaje de la manera menos agresiva posible. No sé si conocéis el efecto backfire, el del tiro que sale por la culata. Muchas veces cuanto más le discutes a una persona y cuanto más argumentos le das, lo que haces es un rechazo, como crear una barrera que lo que hace es que se aleja más de tu punto y al final la posición se polariza muchísimo más. Muy interesante. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan María Cuevas. Venimos desde Colombia con mi compañero. Allí en Colombia hay una discusión muy fuerte en este momento y en América Latina sobre acceso abierto y ciencia abierta. Cuando escuchamos o cuando yo escucho democratización de la ciencia, eso genera miedo. Bourdieu hablaba de una cosa de los epistemócratas. Nos cuidáramos en ser epistemócratas de ciertas áreas del conocimiento. Me gustaría desde la mesa para cualquiera, de pronto, ¿qué es realmente la democratización de la ciencia? Porque una cosa es que el científico que hace su trabajo serio, con todo su fundamento epistemológico, lo publica, lo divulga, y otra cosa es la popularización de la ciencia. Pero ahí la democracia, los capitalismos distintos que hay, empiezan a jugar papeles. ¿Qué es realmente democratizar la ciencia desde las ciencias de la comunicación? ¿Quién quiere responder? Vaya preguntita. Dice, muchas gracias. Pero, claro, a ver, lo que me sale es como que es un tema muy amplio, ¿no? Y yo cuando he hablado he intentado dar un par de líneas sobre lo que tú estás preguntando, creo. Yo creo que hay poca democracia en la ciencia. Desde que nació la ciencia no es democrática, no se rige bajo criterios democráticos, no votamos si la ley de la gravedad funciona o no funciona, no votamos la ciencia, no hay democracia en el funcionamiento propio de la ciencia. Lo que yo intentaba plantear son dos cosas. Uno, más allá de la contribución de los ciudadanos al conocimiento de la ciencia, que también estamos viendo que es necesario en algunos aspectos de la ciencia, en otros no. En la mayoría los ciudadanos no van a poder contribuir a la construcción del conocimiento, ni siquiera los científicos no especializados en esa área van a poder contribuir, pero en algunos otros aspectos de la ciencia sí es importante tener en cuenta a los ciudadanos para la propia construcción de la ciencia. Pero bueno, ese sería otro tema. Lo que yo estaba planteando es cómo las consecuencias de toda esa construcción, de toda la ciencia que estamos desarrollando, cómo se aplica en nuestra sociedad y cómo nos afecta diariamente a nuestras vidas. Hay más intensamente demandas en países con mayor calidad democrática o más niveles democráticos, en que más ciudadanos en los que exigen una mayor participación en la toma de decisiones, no del conocimiento científico, no votar una ley, sino en cómo aplicamos la ciencia a nuestra vida cotidiana. Eso por un lado, ¿no? Y me quedo ahí. ¿Alguna pregunta más?
Hola, yo quería preguntarle al profesor López Cerezo, porque ha sido el que ha expuesto el término de cultura científica, ¿cómo lo define exactamente y cómo lo habéis medido? ¿Es solamente alfabetización o habéis introducido algo más? Lo entendemos de un modo multidimensional en los trabajos que hemos venido haciendo en colaboración con FECIT y con otros organismos como la OI. Entendemos que tiene dimensiones cognitivas, que tiene dimensiones actitudinales y que tiene dimensiones comportamentales. En las cognitivas es conocimiento, pero no solamente conocimiento de los hechos de la ciencia, sino también conocimiento que llamamos metacientífico, acerca de los condicionantes, por ejemplo, económicos, que tienen algunas líneas de investigación, o la importancia de las políticas públicas de ciencia, etc. Y también conocimiento de los riesgos que pueden plantear algunos campos de investigación o incertidumbres que generan polémica pública, como por ejemplo el fracking, ¿no? También la dimensión actitudinal, que incluye a los intereses y que tiene que ver con la valoración de la ciencia por parte de los ciudadanos. Y también el modo en el que aprecian o dejan de apreciar pues, esos riesgos que pueden existir en algunos campos de desarrollo científico y tecnológico. Y por último, la dimensión comportamental, que tiene que ver con la inclinación a hacer uso, a consumir información científica y a hacer uso de esa información en distintos aspectos de la vida, en situaciones ordinarias y extraordinarias. Ordinarias, por ejemplo, al cuidar la salud, al comprar en el supermercado, en la actuación como profesional, y extraordinarias, por ejemplo, al tomar una decisión importante en la vida que tiene que ver con una operación arriesgada, etc. En todos estos aspectos, en el actitudinal, en el cognitivo y en el comportamental, creo que se manifiesta la cultura científica y es importante apreciarla como un fenómeno complejo y no solamente como una cosa de saber más o menos ciencia. También ver cómo la ciencia alcanza a transformar la vida de las personas y sus valoraciones. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Sí, por supuesto. No. Tenemos todavía 5 minutos. Bueno, estaba yo aquí reflexionando conmigo misma un poco sobre la parte de los sesgos que has hablado, Guido. Me parece muy interesante lo que has comentado de tener en cuenta los sesgos de la persona o grupo de personas con las que te comunicas. Pero ¿qué hay de nuestros sesgos? Y con esto no quiero referirme a ser equidistante en este aspecto, sino a que todos tenemos sesgos a nivel personal y a nivel colectivo como colectivo de comunicadores de ciencia. Quizá cuando queremos lanzar un mensaje concreto de tipo campaña de marketing no hay problema, pero cuando el objetivo es mejorar la democracia sí que tenemos que vigilarlos bastante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos prevenimos a nosotros de nuestros sesgos? Vendría a ser. No solo a nivel individual y como colectivo. A nivel grupal. Pues estableciendo muchos mecanismos de control, básicamente. Una anécdota, en mi grupo de trabajo siempre mantenemos a alguien que ajeno al proyecto y luego se lo presentamos terminado, porque como mi grupito de trabajo, pues vamos imbuyéndonos unos sesgos a otros, pues mantener a alguien limpio para presentarle, oye, mira, queremos publicar esto, ¿cómo lo ves? Y claro, si conoces el sesgo, si lo has estudiado, si entiendes el mecanismo por el que funciona, es mucho más fácil prevenirte. Lo típico, ¿no? Hay un típico juego del libro de Introducción a la Psicología, que son unas flechas que según las pongas, una parece más larga que otra. Algo así, no sé si se ve. Pero es lo típico que en todos los manuales, en todos los libros de divulgación de psicología llega. ¿Y qué nos dice? Que por mucho que, en teoría, estas líneas las percibimos iguales, las percibimos diferentes, porque en la vida real, en elementos 3D, lo que parece que está metido hacia adentro, obviamente tiene que ser más pequeño que algo del mismo tamaño hacia afuera. Perceptivamente siempre vamos a ver esto diferente. ¿Qué pasa? Que si sabemos que este tipo de puntas son conflictivas, después de percibirlo, cogeremos una regla y lo miraremos. Entonces, mucho control y muchos check-ins para uno mismo, y en el tema social, que es donde hay un montón donde más sesgo tipo pensamiento grupal, etcétera,
polarización, etcétera, se suelen dar, que todos somos víctimas de ellos. No solo muchos chequeos, sino intentar abstraernos un poco y ver por qué pensamos de cómo pensamos, más que el que pensamos, en ese sentido. Es complicado, lo sé. Muy bien. ¿Alguien, alguna pregunta más de última hora? Vale. Ella. ¿O no da tiempo? Sí. ¿Se lo podéis pasar, por favor? Rápida Bueno, la hablando pregunta y sobre rápida respuesta. ¿Perdona? Sí, que sea rápida y la rápida respuesta. Sí, muy rápido. Es que, bueno, no sé muy bien vuestros nombres, pero acabas de comentar lo del fracking. Yo he estado todo el rato pensando en, bueno, la polémica que surgió en mi ciudad, yo soy de San Sebastián, a raíz de que se iba a hacer en una incineradora en Lasarte. Básicamente, la opinión pública se dividió y los partidos políticos también, y, bueno, pues la opinión científica desapareció del mapa y nos quedamos un poquito así en el aire, y así llevamos algunos años. Quería saber cuál es tu opinión sobre este tema o cómo lo ves. Bueno, esta es mi opinión. He visto como que ha faltado reflexión científica, bueno, más datos, gente diferente hablando sobre este tema, y que básicamente nos hemos dejado llevar por la pasión política. No he querido expresar una opinión favorable o desfavorable respecto al fracking. No, lo que quiero saber es exactamente en temas como el fracking, ¿cómo ves esa participación o esa democratización de la ciencia? El momento que vivimos. Creo que es necesario para un manejo legítimo y a veces técnicamente adecuado de los problemas. Pero existe. ¿Perdón? Pero, por ejemplo, en un problema como el fracking, existe cuáles son los mecanismos que se utilizan para que eso... Bueno. Para responder a la pregunta, enlazando con otra cosa que ha salido antes, cuando tematizaba Gonzalo y reflexionaba Josep Lovera sobre la participación, decían que si era o no era necesario como precondición ser científicamente culto para poder participar. Yo creo que hay un elemento muy importante, y es que la participación genera cultura científica. Existe un bucle entre la cultura científica y la participación, y no podemos esperar que haya un nivel suficiente, porque no sabemos qué cosa significa suficiente, para poder abrir espacios de participación a los ciudadanos, dado que existe ese bucle en el cual a mayor oportunidad de participación, más oportunidades también de aprendizaje por la tematización social de los problemas de interés público relacionados con la ciencia, y también por la visibilización mediática de esos problemas, que hacen que aparezcan noticias, comentarios en televisión, programas, espacios en los periódicos, etcétera, y que constituyen oportunidades de aprendizaje para los ciudadanos. Por eso creo que no debe supeditarse una cosa a la otra, sino tenerse en cuenta esa interacción que existe entre la participación y la formación o enculturación, tanto en espacios de participación invitada, como por ejemplo pues en audiencias públicas, en referéndums, siempre que haya deliberación pública, o aquellos mecanismos que implican deliberación y tienen visibilidad mediática, como en espacios de participación no invitada, cuando hay protesta social o a través del asociacionismo se ejerce presión sobre los tomadores de decisiones en el ámbito de las políticas públicas de ciencia y tecnología. En todos estos casos, siempre que hay tematización social de algún problema percibido como tal, relacionado con el impacto un impacto industrial de base tecnológica, son espacios muy oportunos para estimular el aprendizaje de los ciudadanos a través de esa visibilización mediática de los problemas. Y teniendo también muy en cuenta, o con mucho cuidado, con la imagen de la ciencia que se transmite, porque abordando otra pregunta que se planteaba antes, cuando decían, ¿cómo vamos a ganarnos a los adeptos a la homeopatía? Yo creo que esa no es la pregunta fundamental. Yo creo que la pregunta fundamental es, ¿cómo vamos a dejar de perder clientes de la medicina científica? Esa es la pregunta. Es decir, no es tanto cómo vamos a recuperar a aquellos que se han marchado a las creencias supersticiosas, sino cómo vamos a cortar ese flujo de personas que son clientes de la medicina científica y que se desilusionan, pierden la confianza, etcétera, y acaban
bueno, perjudicándose como consumidores, perjudicando su salud, etc. Y en esto creo que tiene una importancia fundamental los medios de comunicación y la ciencia que se transmite en los medios. Y ya me cortan. Sí. Bueno, muchísimas gracias. La pregunta inicial era compleja. Yo creo que ha habido distintos puntos de vista. Simplemente quería deciros que creo que os quedáis con algunas ideas como escépticos leales, el bucle de participación, lo que comentaba Pep, de que muchas veces no solo las decisiones las toman los científicos o los políticos, sino en medio hay mucha otra gente, que la comunicación es la base para una mejor que la comunicación científica es la base para una mejor democracia, como nos contaba, y desde luego que a veces nos valoramos la información de los que tienen una posición anticientífica y que necesitamos atender las necesidades emocionales en los mensajes que transmitimos científicos de aquellos a los que nos dirigimos. Un poco así por resumir, pero podemos seguir hablando. Y ahora, los que seáis socios, tenemos a la asamblea a las 7:30 en la sala Mudéjar. Nos vemos mañana. Gracias.